cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser te adoro a ti, con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Y vamos a decir de lo profundo de nuestro corazón: hoy te rindo. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Oh, sí, Señor, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Amado Dios, queremos invocar tu santo nombre en este momento para rogar que nos guíes en todas las situaciones que vamos a estar viviendo a través de este mensaje. Queremos que sea de bendición para quienes estén presenciando y quienes estén siguiendo estas palabras que vamos a entregar. Gracias te damos de ella, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La predicación del domingo anterior fue de mucha bendición por el gran significado que tienen las parábolas que nos dejó el Señor Jesús. Es sabiduría muy sencilla que alcanza a todo creyente y que es incomparable porque es un don de su gracia, de su misericordia divina. Es una enseñanza tan necesaria para el pueblo cristiano y que inspira a compartir con la familia, con la iglesia y la gente que desea escuchar la palabra de Dios. Nos corresponde esta tarde introducirnos en otros aspectos de la predicación, como fue el caso del homicidio más injusto que cometieron dos mujeres insensatas de Judea con la presencia del rey de ese lugar de Judá. Iremos también a la formidable e inusitada caminata de Jesús sobre las aguas del mar de Galilea y finalizaremos con las sanidades que hizo en Genezaret. Antes de ir al texto, vamos a hacer un breve preámbulo para hablar de la dinastía herodiana. Conozcamos un poco lo que Herodes el Grande fue en Judea. Su nombre significa descendiente de héroes, una familia idumea que ejerció autoridad en la Palestina en los inicios del Nuevo Testamento. Herodes el Grande había fundado la última dinastía judía y fue el rey de Judea desde el año 37 a.C. hasta el año 4 a.C. Sus descendientes iban asumiendo el cargo. Primero, cuando murió Herodes el Grande, decidió su hijo Herodes Felipe
que fue desheredado y cuya esposa era la ambiciosa y cruel mujer Herodías, que se juntó para vivir en pareja con el nuevo rey, con Herodes Antipas. En realidad todo está quedando en la familia Herodes. Antipas es el que Juan el Bautista públicamente denunciaba por tener como mujer precisamente a Herodías. Y este mismo Herodes Antipas vivió en los tiempos del Señor Jesús. Se le considera un hombre astuto y ambicioso al que Jesús llamó aquella zorra, pidiendo que le hicieran saber que Jesús echaba fuera demonios y curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Así dijo el Señor ahí en Lucas 13:32. Y cuando Pilato absolvió a Jesús en las calumnias de los judíos y vio la porfía de los sacerdotes principales, decidió enviarlo a Herodes, que en ese momento estaba en Jerusalén. En Lucas 23, 6 al 12, se narra que Pilato supo que Jesús era Galileo, y como la jurisdicción de Herodes era de esa región, se lo remitió a Jesús. Herodes estaba interesado en conocer a Jesús. La fama de él se había extendido mucho. Por eso, Herodes se alegró por tener la oportunidad de hablar con él, y especialmente quería verlo hacer alguna señal, algún milagro. Y le hizo muchas preguntas, pero Jesús no respondió a ninguna. Además estaba allí un grupo de sacerdotes y escribas que lo acusaban de ser un revoltoso que perjudicaba el orden de la ciudad y la región. Herodes y los soldados que lo escoltaban lo menospreciaron, escarneciéndolo, poniéndole como burla una ropa lujosa, y se lo devolvió a Pilato. Bien, vamos a ir ahora entonces a este capítulo 14 que nos corresponde ver hoy, en el Evangelio de Mateo. Vamos a empezar con Mateo 14, 1 al 12. Juan el Bautista resucitado. Leamos. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este Juan el Bautista ha resucitado a los muertos, por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. Y ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. La fama del Señor Jesús se conocía ya en todas las regiones. Herodes estaba asombrado y creyó que Juan el Bautista había resucitado. La barbaridad que había permitido la ejecución de Juan tiene que haber sido una pesada carga mental que lo estaba afectando. Se lo dijo a sus criados diciendo que lo que estaba pasando eran poderes de Juan, volviendo a la vida. ¿Por qué no lo relacionaba con Jesús? Pero el problema fatal surgió en ese cumpleaños de la hija de Herodías, que en la mansión del rey danzó ante Antipas y ante sus invitados, dejándolo entusiasmado y asombrado de la calidad artística de la muchacha. Herodes llegó al extremo de ofrecerle todo lo que pidiera. Se lo juró ante todos los que estaban allí presentes, y fue una palabra que él no podía dejar de entregar. Herodías, la madre y pareja de Herodes, que había sido tan criticada por Juan el Bautista, encontró la manera entonces de vengarse. Sus palabras denunciaban el pecado, las palabras de Juan, y desafiaba a Herodes. Juan el Bautista decía que abandonara a esa mujer que no era digna de estar con el rey. No te es lícito tener a esa mujer, le decía. Juan se lo gritaba ante todo el pueblo y calificaba como una vergüenza para el rey la actitud de esa mujer.
Herodes, claro, había tenido la intención de matar a Juan, pero no se animaba porque sabía que el pueblo se iba a rebelar en su contra. Pero lo tenía prisionero en la cárcel. Y así evitaba que siguiera con su censura contra él y Herodías. Pero entonces en esa fiesta fue que Herodías ordenó a su hija que le exigiera a Herodes la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Herodes había hecho un juramento que no podía dejar de hacer y tuvo que permitir el homicidio de Juan. Es macabro imponerse de un crimen tan bastardo en el palacio de este rey que estaba gobernando. ¿Y quién era Juan el Bautista? Era un hombre espiritual, un hombre que Jesús respetaba por sus hechos y sus palabras. Recordemos que Jesús le pidió que lo bautizara a él en el Jordán y varios de sus discípulos pasaron al discipulado de Jesús después de la muerte de Juan. Incluso algunos de ellos habían pasado ya al grupo de Jesús antes que le quitaran la vida al Bautista. En varios pasajes del Nuevo Testamento hay muy buenas palabras del Señor Jesús para Juan Bautista. Jesús predicaba que la gente no había salido al desierto para ver a Juan como un hombre cubierto de vestidos delicados. Y en Marcos 1:6 leemos que Juan andaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Era un varón de Dios, de vida ascética, o sea, era un hombre espiritual, de vida modesta, sobria, mística. El ministerio de Juan el Bautista no tenía el bautismo como principal misión de su trabajo. Lo esencial de su predicación era anunciar la venida de alguien que era muy superior a él. Y eso lo encontró cuando llegó Jesús a pedirle que lo bautizara. Y él lo bautizó, aunque primeramente le discutía y le decía, tú me deberías bautizar a mí. Los discípulos de Juan tomaron su cuerpo para sepultarlo y fueron a informarle de estas cosas al Señor Jesús. Y más de una vez hemos aclarado que la denominación evangélica bautista no fue creada por Juan el Bautista, que la iglesia bautista se formó por el pueblo cristiano en base a las enseñanzas de la Biblia, las enseñanzas que dejó el Señor Jesucristo, y que todo corresponde para nuestra denominación tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo y mantener un orden ministerial digno y un sistema de adoración espiritual. El bautismo bíblico por inmersión es el bautismo que todo hijo o toda hija de Dios tiene que hacer en obediencia al Señor. Se debe hacer después de una conversión real de entrega al Altísimo, de un estudio bíblico básico inicialmente. No se trata solamente de que baje a las aguas. Tiene que saber esa persona qué es lo que está haciendo y el compromiso que eso significa. Por eso no es bíblico bautizar niños, aquellos que todavía no pueden discernir lo que esto significa. El bautismo es una entrega formal y verdadera de seguir los pasos del Señor Jesús. Es un compromiso real de fe. Y lo que la iglesia hace con los niños es bendecirlos pidiendo a Dios que sus padres o los que cuidan de ellos los guíen a la fe en el Dios verdadero. Esa es la realidad. Eso es lo que corresponde. Vamos a seguir entonces ahora con el capítulo 14 de Mateo. Ahora los versículos 13 al 21. 5 panes y 2 peces sobran. Leemos entonces, usted tiene su Biblia allí, supongo. Estamos siguiendo el texto. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dad de vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba,
Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Qué tremendo amén tenemos que dar, ¿no? Los efectos de la pandemia han impedido por más de un año las reuniones que tenemos como carácter masivo. Esto vale para todas las congregaciones. Recién las autoridades han dado apertura a las manifestaciones para gente joven que se ha negado a tomar cuidado de sus vidas. Un asunto que se ha prestado para desórdenes y problemas en los locales que han utilizado. No estoy hablando en este caso de las iglesias. Asimismo, las restricciones también afectan a las iglesias. Nuestra congregación ha comenzado recién este mes las reuniones presenciales con el cuidado de un aforo que no puede recibir toda la hermandad. Nos estamos turnando para dar el pase de estar en el culto matutino, siguiendo con las lecciones de la escuela dominical de los niños por Facebook y YouTube. Y también seguimos entregando las predicaciones del culto vespertino por los mismos canales comunicacionales. Las consecuencias del virus están a la vista en el aumento de contagios. Están volviendo. Se está usando mayor cantidad de camas necesitadas para enfermos del virus de COVID. Y continúan los decesos. Y hablo de esto cuando leo en mi Biblia que Jesús se reunía con miles de personas que estaban buscando sanidad de sus enfermedades. La iglesia actual no puede hacerlo porque está cuidando este contacto personal, porque está obligada a ese aforo mínimo que han determinado las autoridades. Las multitudes ya no se pueden juntar para estas cosas. Y las circunstancias no dependen de nosotros. Y nos obligan a aceptar lo que establecen las autoridades de la salud. Y en el primer siglo, en ese glorioso tiempo terrenal de Jesús en este planeta, había problemas mortales que sufrían miles de enfermos, como era la lepra, los irreversibles accidentes que portaban los que no podían caminar o que no tenían visión, ciegos de nacimiento muchos de ellos. Eran situaciones que no tenían mejoría, pero en ellas el Señor se compadecía y sanaba a quienes lo buscaban al poner su fe en Él. Cuando Jesús supo de la muerte de Juan, se apartó del lugar donde estaba con sus discípulos, subió a una barca y llegó a un lugar muy desierto, lejano. Pero la gente lo seguía buscando. Preguntaban, caminaban para oír sus enseñanzas. Lo seguían a pie de diferentes ciudades hasta encontrarlo. Y allí en Marcos 6, 33, 34, leemos que hubo personas que se dieron cuenta del lugar que había elegido Jesús para hacer. Al parecer quería hacer una especie de retiro espiritual con sus discípulos. Pero esto se convirtió en otra cosa, porque muchos llegaron incluso antes que llegaran ellos y se unieron para estar con el Señor y los discípulos. Y me gusta lo que dice Marcos 6, 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. El Señor sanó a muchos enfermos ese día. Fue un arduo trabajo que ocupó toda esa jornada. Me imagino cómo debe haber sido esto. Muchas personas enfermas, algunas de ellas llevadas por sus familiares y amigos porque eran inválidos, ciegos, de dolores que no podemos conocer. Los discípulos deben haber estado cansados, igual que la multitud que los rodeaba. Ellos se acercaron a Jesús para decirle que estaba anocheciendo, que allí no había lugar para pernoctar ni para comer. Señor, dile a esta gente que se vayan a las aldeas vecinas para que compren de comer, decían. Los discípulos también querían descansar, al parecer. Pero lo que no se imaginaban los discípulos fue lo que les dijo Jesús. No necesitan irse, ustedes denle de comer. El apóstol Juan era uno de los que estaba presente y que allí en Juan 6, 1 al 14 se refiere a este asunto, donde Jesús le preguntó a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos?
Si Jesús sabía todas estas cosas, pero en realidad él estaba probando a Felipe. Quería saber qué iba a responder. Señor, ni teniendo 200 denarios de pan podríamos darle de comer un pedacito a tanta gente, dijo Felipe. Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, Señor, si lo único que tenemos son 5 panes y una de cebada y 2 pececitos chiquitos, ¿cómo le vamos a dar de comer a esta gente? Jesús pidió que le trajeran los panes y los peces. Mandó que la gente se sentara en el pasto. Tomó lo que había llevado el muchacho y levantó sus ojos al cielo, bendiciendo el alimento. Partió los panes y los pescados. Se los dio a los discípulos para que los repartieran a esos 5,000 hambrientos. Y no solo comieron, todos hasta saciarse, sino que los discípulos recogieron 12 canastos llenos de lo que sobró. Y no eran solamente 5,000, porque no habían contado a las mujeres y los niños. Se pasó el Señor, diría algún hermano de la iglesia, ¿no? Es que el Señor es el dueño de la vida espiritual y material. Sigamos ahora con los versículos 22 al 33, caminando sobre las olas. Mateo 14, 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Después de comer, Jesús envió a sus discípulos a la barca regresando al lugar de donde había salido. Él se quedó para despedir a la multitud y subió al monte a orar aparte, solo, hasta la noche. La barca de los discípulos estaba en problemas porque iban en contra del viento. Las olas se levantaban peligrosamente. Casi todos ellos tenían experiencia en esto porque varios eran pescadores del puerto de Capernaum. La travesía los llevó después a Genezaret. En el capítulo 14, 34, así dice. Las sorpresas de Jesús seguían y los discípulos aún distaban de estar a la altura de su maestro. La agitación del mar de Galilea los preocupaba, pero de pronto vieron a alguien que caminaba sobre las olas. Algunos gritaron espantados creyendo que era un fantasma, pero Jesús los tranquilizó diciéndoles que era Él quien se acercaba a ellos. Tengan ánimo, yo soy, no teman. ¿Cuántas veces nos hemos asustado por alguna situación de peligro? Creo que muchos de nosotros hemos tenido temor en algún caso. Los que tenemos más años de vida podríamos contar sucesos que hemos vivido donde hemos tenido riesgos por alguna imprudencia. Y los testimonios que podríamos conocer en una reunión fraternal de la iglesia serían muchos que podríamos compartir. Dios nuestro Señor nos ha dado su ayuda y hemos podido doblar rodillas dando gracias por haber salido de los peligros. A Pedro le volvió el alma al cuerpo, como decimos después de un susto, y se sintió pletórico de entusiasmo y fe en el Señor. Señor, manda que yo vaya a ti a encontrarte sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven pues. Y Pedro, maravillado, caminó sobre las olas, pero el fuerte viento que soplaba lo atemorizó y se comenzó a hundir en el agua. Señor, sálvame. Jesús lo tomó de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Los evangelistas que escribieron sobre este tema no dijeron nada de lo que Pedro habrá dicho después de haber caminado sobre las aguas. Fue impresionante para ellos lo de la comida para 5.000 personas y más aún en esta inesperada llegada a la barca con el Señor caminando en medio del oleaje. El versículo de Mateo 14:33 es suficiente para los que se embarcaron ese día, con todas las cosas que vivieron, con la multitud que los siguió para tener lo que ellos creían tener un retiro espiritual. Pero no era eso, ¿no es cierto? Se dio allí la gran comida que tuvieron esas personas que los siguieron. Y más encima, lo del caminar en las olas. Nos quedan los versículos 34 al 36, sanidades en Genesaret. Dice allí, y terminada la travesía vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Amén. Genesaret es tierra hermosa y fértil que está en la costa noroeste del mar de Galilea. En el primer libro de los Reyes, ahí en el capítulo 15-20, se menciona con el nombre Cineret, y que por decisión del rey Asa se produjo una alianza con el rey Ben-Hadad de Siria, porque estaba Judá y en guerra con Israel. Los pueblos hermanos ahí estaban peleando. Ese pacto que hizo entonces Asa fue entregado al sirio con algunas ciudades de Israel, no de Judá, se las quitó a Israel, perjudicando al rey Baasa de Israel. Y le entregó ciudades como Gijón, Dan, Abel, Bet-Maaca y toda Genesaret, la Cineret de ese tiempo, y toda la tierra de Neftalí. Años después de esto, el historiador Josefo elogió las bondades de Genesaret, esa antigua Cineret. El Señor Jesús estaba cerca del lago o mar de Galilea y Genesaret estuvo en sus benditas visitas. Ya hemos dicho lo grandioso que fue este ministerio, entre comillas, de lo espiritual y de sanidad que desarrolló el Señor Jesús en Galilea, en Samaria, en Judea y en diversas regiones y ciudades alrededor del llamado Mar de Galilea. Y más que las sanidades que efectuó con tanto amor por la gente que recurría a Él, personas de todas las edades y de diferentes estados sociales, porque el Señor no hacía diferencia para hacer el bien en todo lugar. Pero la base de su venida a esta tierra no eran las sanidades físicas. Su visita a esta tierra fue abrir las puertas del cielo para todos los que necesitan la salvación eterna. Hay un plan maravilloso de parte de Dios que consiste en el arrepentimiento de los pecados cometidos y el compromiso de entrega de nuestra vida al Señor. Es sencillo, está al alcance de quienes tienen fe para vivir eternamente en la morada que el Señor Jesús fue a preparar. Llamamos a entregar la vida al Señor y vamos a orar en este momento. Todopoderoso Dios, nos inclinamos con reverencia ante ti para expresar, oh Dios, esta necesidad tan grande que hay de personas que te necesitan. Hay muchas personas, oh Dios, que son temerosas de ti, pero que aún no han hecho una decisión completa de entrega en tu nombre. Por eso en este momento te ruego, bendito Dios, que se arrepientan de sus pecados, como así dice la palabra, para que puedan de esa manera tener acceso a la salvación de sus almas. Rogamos por cada una de las personas que están sintonizadas y que no hayan hecho este paso. Los dejamos en tus manos y oramos, oh Dios, para que se acerquen también a nosotros para poderles entregar también los materiales, la Biblia que necesitan tal vez para poder llevar adelante sus vidas. Oramos también por nuestro país. Oramos por todas las elecciones que están sucediendo. Se hará una elección de presidentes pronto. Queremos rogar, Padre Santo, para que esa nueva constitución que se está haciendo sea la que necesita aquel que va a gobernar. Todos aquellos que están al frente, oh Dios, de este país. Por eso oramos, Padre querido, para que
esas leyes que están tratando de formar no vulneren los mandamientos de Dios. Por eso, bendito Dios, pedimos por la pacificación del país que está en este momento en muy mal estado. Allí vemos en la Araucanía, oh Dios, toda esa problemática que aún no se resuelve. Por eso oramos, Padre nuestro, para que haya paz, para que se arregle por fin todo esto que está pasando. Rogamos, Padre querido, por sanidad general de esta peste, de este COVID-19 y del cuidado que debemos tener para seguir viviendo. Rogamos por todos los que están enfermos, oh Dios, de distintas situaciones. Rogamos por ellos. Los tenemos allí en nuestro orar de los diarios, oh Dios, por todos ellos. Por eso en este momento, Señor, te damos gracias. Gracias, Dios mío, por la bendición que nos das. Gloria a tu santo y glorioso nombre. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Todo a Cristo yo entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero